Pace Domnului. Ați vrea să pot predic en lingua vuestra, daré un estío. ¿Se entiende? Me encantaría poder hablar en vuestra lengua, vuestra bonita lengua. Realmente, cuando uno tiene que dirigirse a hermanos pues, que tienen una lengua materna diferente, pues uno quisiera, porque la lengua materna, ¿verdad?, es algo muy importante, es algo que la espiritualidad, en fin, nos llega al corazón, es normal, ¿no? Yo, por ejemplo, yo soy catalán, soy nacido en Cataluña, y aunque yo soy de lengua materna el castellano, pero puedo hablar el catalán, aunque lo aprendí de mayor porque en tiempos del franquismo no nos dejaban aprender catalán. Pero yo me di cuenta, si yo tengo que predicar, por ejemplo, en catalán, no es lo mismo, porque la lengua es la portadora, ¿verdad?, de la espiritualidad. O sea, podemos hablar de patatas, de coles y de bancos en cualquier idioma, pero la espiritualidad tiene su lengua, que es la materna, ¿verdad? Pero bueno, tenemos a nuestro favor el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda para que de alguna forma todos podamos alimentarnos siempre que se abra la palabra de Dios. Me siento muy contento, hermanos, muy contento de poder estar con vosotros en esta noche. Tengo rostros conocidos y muy apreciados. Y bueno, lógicamente muchos hermanos a los que no os conozco porque sois muchos y porque venimos pocas veces, ¿verdad? Pero estoy muy contento, estoy muy contento. Sabéis que esta visita se enmarca pues, en unas visitas que se hacen a las zonas por parte del equipo de la Unión Española. Mañana tendréis al pastor Óscar López, el presidente de nuestra unión, ¿verdad? Tendréis aquí. Y entonces los departamentos pues, nos distribuimos en las distintas iglesias y tenemos el enorme privilegio pues, de dirigirnos a vosotros y poder compartir la palabra del Señor. Deseo que en todas las iglesias de aquí, de Castellón, de Valencia, pues el Señor pueda bendecirnos mucho a todos, que podamos sentirnos unidos en el Espíritu porque formamos todos una bonita familia. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias por un capítulo muy interesante. Bueno, ¿y qué capítulo no es interesante de la Biblia, verdad? Todos los capítulos tienen una identidad, tienen un mensaje muy especial. Y bueno, este no podía ser menos. Hechos, capítulo 16. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Y aquí nos encontramos una experiencia realmente fuerte, una experiencia muy, muy intensa. Es el capítulo en el que se inicia la evangelización de Europa. Es cuando Pablo, ¿verdad?, recibe aquella visión del varón macedonio y entonces, bueno, en esa visión el varón macedonio le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y entonces él entiende que Dios le está llamando a pasar a Europa y divulgar, extender el Evangelio. Bueno, cuando a uno le llama el Señor, pues casi uno puede pensar que todo le va a ir de maravilla. Pero resulta que en ese primer destino, en Filipos, por un tema, ¿verdad?, con una mujer adivinadora, a la cual le quita el poder de Satanás para que adivine, bueno, finalmente Pablo y Silas acaban metidos en el calabozo después de ser azotados con varas fuertemente. Y es esa experiencia en la que todos recordamos, ¿verdad? Ellos se pusieron a cantar himnos en medio del sufrimiento. Bueno, aquí se produce una situación tremenda, estoy sintetizándola mucho, una experiencia por parte del carcelero, pues muy fuerte. Porque este hombre, ¿verdad? Sabemos que pensando ante un terremoto que se produce, que las puertas se abren, las cadenas se caen, los cimientos se conmueven, no se ha hecho daño a nadie, ¿no? Bueno. Muy bien. Ante esa situación, sabemos, ¿verdad?, que él va incluso a matarse porque sabe que cualquier soldado romano, si deja escapar un prisionero,
es una persona condenada a muerte. Bien, con esta pequeña introducción que simplemente intenta sintetizar lo que es la experiencia previa a los textos que vamos a leer, os pido que por favor busquéis en ese mismo capítulo, capítulo 16, el versículo 28 en adelante. Y dice así la palabra de Dios. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo la luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta que le dan Pablo y Silas es el texto, es el mensaje que quisiera que nos sirviera de partida en esta noche. Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Bueno, hay veces, ¿verdad?, que la palabra de Dios te reta, te confronta. ¿La salvación no es individual? La salvación es absolutamente individual. ¿Cómo es posible que Pablo le diga: cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa? Bueno, hay también otra idea interesante y que es también chocante, quizás no para nosotros como adventistas, pero sí pudo serlo para el carcelero. Porque ante la situación que está viviendo el carcelero, intensa, tremenda, dice que entra temblando, como si el terremoto lo hubiera cogido al mismo, pero interiormente. Cuando entra y cae a los pies de Pablo y de Silas, ¿qué es lo que pregunta? ¿Qué debo hacer? ¿Qué tengo que hacer? Es la pregunta que hace el joven rico, es la pregunta que hacen diferentes personajes. ¿Qué tengo que hacer? Y la respuesta de Pablo y Silas, ¿cuál es? Cree. Lo que nos sale a nosotros es: ¿qué tengo que hacer? Lo que dice Pablo y Silas: cree en el Señor Jesús. En otra ocasión, los discípulos también se acercaron a Jesús. Os pido que sin perder este texto vayamos a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Versículo 28. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Dos modelos diferentes. Uno es el hacer, el otro es el creer. Bueno, todos estamos muy familiarizados con este tema, porque de hecho el año pasado se cumplían los 500 años, ¿verdad? Y tuvimos el libro de Gálatas y el libro de Romanos, dos libros impresionantes sobre el tema de la justificación por la fe. Pero a mí me gustaría que hoy, al hilo de este tema tan apasionante, viéramos cuáles son los principios mismos del plan de salvación de Dios y si esos principios maravillosos que vamos a descomponer como un haz de luz, como una especie de arco iris, si esas ideas, esos conceptos, esos distintos aspectos pueden ser enormemente prácticos también en nuestra vida personal y en nuestra vida familiar.
cuando el Señor elabora todo el plan de la salvación de la humanidad, dentro de esa palabra, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, ¿verdad? Sino que se salve. En ese término, salvación, se comprenden muchas cosas, varias cosas, muy importantes. En primer lugar, la salvación por medio de Cristo supone redención. Redención. ¿Verdad? Todos nosotros sabemos lo que es la redención. La redención es que alguien paga por nosotros una deuda. En alguna ocasión se ha utilizado el ejemplo, y voy a ampliarlo un poquito, y voy a plantearlo un poquito así como de forma un poquito personal, aunque sea figurada. Imaginad que yo tuviera, no tengo, mis hijos ya son mayores, un joven, un hijo, 18 años, acaba de sacarse el carnet de conducir y me pide el coche. Bueno, me insiste, quiere salir con los amigos, va a venir pronto a casa y bueno, pues le dejo el coche, pero en vez de llegar a la hora prevista, imaginad que, bueno, van pasando 1 hora, 2 horas, 3 horas y finalmente suena el teléfono. Suena el teléfono, vamos, mi esposa o yo, vamos al teléfono ansiosos, preocupados, y en esto nos dicen, mire, le llamamos de aquí de la jefatura de policía, resulta que su hijo ha tenido un accidente, no se preocupen, él está bien, no se ha hecho daño, pero parece ser que han bebido alcohol y han tenido un golpe, su coche realmente está en muy malas condiciones y ha dañado también a otros 2 vehículos. Imaginad, qué disgusto. Por favor, persónense aquí en la comisaría. Y entonces, en la madrugada, pues ahí vamos. Y nos encontramos con la situación. Nos explican más detalladamente lo que ha ocurrido y nos dicen que si queremos que nuestro hijo salga, tenemos que abonar una fianza de 1.000 euros. Si no, tiene que quedarse unos días allí con las diligencias, en fin, con todos los trámites y gestiones propias de la situación. En ese momento, imaginad lo que puede pasar por la cabeza, en este caso, mi cabeza, como padre implicado, puede pasar por mi cabeza y decir, bueno, pues mira, ya que se ha comportado de forma tan irresponsable, que se pase aquí ahora un tiempo y aprenda la lección. Pero claro, uno es padre. Y ya me puedo imaginar a mi esposa. Pero ¿cómo vamos a dejar aquí? Hombre. Bueno, pues entonces finalmente pagamos los 1.000 euros de fianza. Y salimos de la comisaría. Y cuando ya no hay nadie delante, cuando no hay ningún policía, cuando nadie nos puede escuchar, ¿qué os imagináis que me sale a mí decirle a mi hijo? De todo menos bonito, como se dice, ¿no? Esa sería la reacción probablemente normal de cualquier padre en una situación de esa naturaleza, ¿no? Ha fallado la confianza que has depositado, se ha actuado de una forma totalmente irresponsable. Pagar esa fianza es redimir. Dios nos redime, pero sin reproche. Sin reproche. Paga por nosotros, pero no nos reprocha. Paga por amor, pero no nos reprocha. Sino que lo que hace es, además de redimirnos, nos perdona. Eso es fuerte.
Yo os quiero contar una pequeña experiencia, que esta sí es personal y es real. Esta es real. Cuando yo era adolescente, teniendo 15, esto que me ocurrió fue con 15 años. Yo era muy mal estudiante. No me avergüenza decirlo, era muy mal estudiante. Yo todos los exámenes me los sacaba, medio sacaba, a veces cuando los aprobaba, estudiando en la madrugada, ahí dándome unos palizones estudiando, porque no estudiaba sistemáticamente. O sea, era muy malo estudiando. Y ¿sabéis? Bueno, luego me arreglé un poquito, ¿eh? No sé si mucho, pero me arreglé un poco. Bueno, pero en aquel tiempo yo era, ya digo, muy mal estudiante. Entonces, todos los años me quedaban asignaturas, pero un montón, a veces un montón. Otras veces menos, pero a veces muchas. Y ¿sabéis? Yo eso lo llevaba muy mal, porque me daba vergüenza. Y sobre todo me sentía tremendamente culpable, porque mi padre él no había podido estudiar de joven o de niño por el tema, en fin, la guerra civil, todo esto. Pero él era un lector voraz, un estudioso autodidacta tremendo. O sea, y su ilusión es que yo estudiara. Pero yo, nada, para coger un libro, tremendo. Y entonces, claro, las notas eran proporcionales. Y en una ocasión, las notas eran particularmente malas. Y claro, yo tenía que darle las notas a mi padre. Y no sabía cómo hacerlo. Entonces pensé, como mi padre a veces me llevaba en coche hasta el metro en Barcelona, él a veces, yendo al trabajo, a veces coincidía en el horario conmigo. Y entonces me llevaba hasta el metro, que tenía pues unos 20 minutos caminando, entonces él me llevaba. Entonces yo pensé, cuando pare el coche, le doy las notas y me bajo y ya me meto en el metro. Pero fijaos, lo primero que uno piensa es un acto de pillería. Pero fijaos, quizás también, ¿no? Pero es que era de pura vergüenza, de pura culpabilidad. Me daba enfrentar. Mi padre era muy, me reñía, pero muy poco, no. Pero yo sentía su dolor. Y sabéis, en esa ocasión, yo cojo las notas, me subo al coche, me voy con mi padre y cuando para el coche, yo saco las notas y cuando se las fui a dar, no pude más. Rompí a llorar. Rompí a llorar con una amargura que aún os lo cuento ahora y me estremezco. Y mi padre, en ese momento, me puso la mano encima y me dijo, hijo, no te preocupes, sigue intentándolo. ¿Pensáis que puedo olvidar esto? Sentí su perdón. Hermanos, el perdón es algo extraordinario. Ese perdón me llegó hasta el alma. Tocó mi corazón. El perdón de Dios es mucho más. Él nos redime, pero además es que nos perdona. Pero si seguimos analizando, aunque sea someramente, ese espectro maravilloso que supone la salvación de Dios, redención, perdón, justificación. ¿Qué es la justificación? La justificación
es que Dios en Cristo nos considera justos, nos atribuye su justicia. La hermana White, ¿verdad?, describe que el Padre, cuando nos mira, nos ve a través de su Hijo. Claro, no es que solo vea a Jesús, me ve a mí y os ve a cada uno de vosotros. No perdemos nuestra identidad. Por lo tanto, lo que está queriendo decirnos a través de su palabra y de la hermana White también, que lo desarrolla muy bonito esto, es que Dios, aun en las circunstancias más difíciles, es capaz de ver lo mejor que hay dentro de nosotros. Es capaz a veces de ver detrás de la cáscara más dura y más opaca que nos recubre. Es capaz de ver la posibilidad más hermosa dentro de nosotros. Es capaz de veros hermosos, bonitos. Eso es la justificación. Y hermanos, cuando alguien nos ve bien y tiene buena opinión de nosotros, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos mejor, nos sentimos animados, sentimos impulso hacia la mejora, hacia el crecimiento. Si tomamos el ejemplo, la figura que comentábamos al principio, sería el padre que ve el accidente, ve la irresponsabilidad, ve lo que ha ocurrido. Pero hijo, yo sé que eres capaz de mucho más que esto. Yo sé tus cualidades, yo sé tus virtudes, yo sé que tú puedes mucho más de lo que has hecho esta noche. Redención, perdón, justificación, santificación. La santificación también forma parte del plan de la salvación, hermanos. Pero permitidme un matiz. Nosotros muchas veces entendemos la santificación, y es correcto, es muy correcto esto, como un crecimiento, un ascenso progresivo. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Nosotros aceptamos a Cristo y ahora el Señor nos va a dar un crecimiento. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y vamos creciendo de gloria en gloria, como dice en Corintios también, ¿verdad? Pero permitidme que yo me refiera ahora no a la santificación en ese significado, bellísimo significado, sino en el significado que también le da la palabra, y concretamente en 1 Corintios 6, cuando dice Pablo, ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados. ¿Qué quiere decir esto? Está hablando de la santificación no como un proceso, sino como un acto realizado. La santificación tiene esas dos vertientes. Y santificar a una persona en el concepto de santo es hacerlo tuyo, es sentirlo tuyo. Expresado en nuestros términos, ¿vosotros sentís cuando alguien os da un abrazo de corazón? ¿Lo notáis eso? ¿Verdad que se siente, se percibe, verdad? No es un abrazo formal, no es un abrazo, es un abrazo, ¿verdad? Eso es lo que Dios nos está diciendo. Hemos sido abrazados por un Dios que nos siente como algo suyo. ¿Es importante ese aspecto, hermanos? Es un aspecto importante del plan de la salvación. El Dios que nos salva es un Dios que nos abraza, que nos pone contra su pecho, como dice en Isaías, nos pone contra su pecho. Redención, perdón, justificación, santificación.
liberación. Dice el texto bíblico que nos ha liberado de nuestros pecados con su sangre. Hermanos, qué aspecto, ¿verdad?, tan importante, la libertad. El plan de la salvación es el plan de un Dios que quiere que te sientas libre, libre, pero sobre todo libre de tendencias, de impulsos, no, libres también del pecado concreto que podemos cometer a veces, pero sobre todo de lo que nos quiere liberar Dios es de las tendencias. ¿No os sentís con tendencias? ¿Con cosas que no conseguís vencer a veces? ¿Impulsos que os vienen desde pequeños? Muchos de esos impulsos y de esas tendencias, Dios ya os las ha roto. Yo fumaba con 17 años cuando conocí el Evangelio. Qué triste. A los 15 años empecé a fumar. Qué atroz, qué horror. Pero Dios en su misericordia me rescató de eso. ¿Tengo yo ahora el impulso de fumar? Ese impulso ha desaparecido totalmente. Hace 40 y tantos años, pues como todos, ¿verdad? Si hueles a tabaco, ¡ah! ¡Qué horror! El Señor va liberándonos de nuestras tendencias, de nuestros impulsos. Gloria al Señor, es algo maravilloso. Es algo maravilloso. La sangre de Cristo nos libera. Pero ¿sabéis? Hay otro aspecto también muy importante. En ese espectro maravilloso, en ese arco iris, que es la salvación. Y es que cuanto más la sangre, Hebreos 9, cuanto más la sangre de Cristo purificará vuestras conciencias. Oh hermanos, qué importante es la conciencia, qué importante es el criterio, qué importante que una persona se mueva desde una conciencia limpia. Pablo decía que cada día ejercitaba su conciencia. Qué importante en medio de un mundo donde a lo malo se le dice que bueno y a lo bueno se le dice malo. Qué importante, hermanos, que la sangre de Cristo purifique nuestra conciencia. Es extraordinario. Por último, el séptimo aspecto. El plan de la salvación conlleva glorificación. La glorificación, hermanos, ¿dónde se ubica? ¿En el pasado, en el presente o en el futuro? En el futuro. Porque ¿cuándo comenzará? Cuando venga Jesús. Ahí empezará la glorificación, se materializará, ¿verdad? Pero hermanos, en el plan de salvación, la glorificación que se realizará en el futuro, podemos vivirla, saborearla, sentirla en el presente. ¿Por qué? Primero por la esperanza que tenemos, pero ¿verdad que muchos, la mayoría o quizás todos, conocéis de memoria los textos de Juan 14? No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En el presente podemos alimentarnos, podemos vivir sintiendo que Jesús ahora está deseando estar con nosotros por toda la eternidad. En Juan 17, en la oración sacerdotal, Jesús dice, porque yo quiero que donde yo estoy, ellos también estén.
Hermanos, es impresionante el plan de la salvación. Pero, hermanos, el plan de la salvación, que además es el plan de la curación. El plan de la curación. Y os voy a contar una experiencia. Esta es totalmente real también, vivida por un médico que conozco. Fui pastor en la iglesia donde él es miembro. Este hermano, que es médico, es doctor, Ferran Sabaté es su nombre. Él salió incluso por televisión hace muchos años porque lo habían raptado una guerrilla y estuvo durante unos meses prisionero, vagando por la selva. Y él nos contaba una experiencia extraordinaria. En una ocasión, él estaba en las misiones y de pronto alguien grita de una forma desaforada. Grita con desesperación. Él sale de la consulta y se da cuenta de que los gritos vienen de allí, de unos chambados. Eran unas letrinas, unos váteres, pero unos váteres totalmente rudimentarios. Eran como unas chozas y entonces, en vez de haber sanitarios, simplemente había un orificio en el suelo, que muchos lo habremos visto eso, para hacer sus necesidades las personas. En esto, por los deterioros de esas instalaciones tan pobres, un hombre leproso había caído dentro de la letrina. Se había caído en el pozo ciego y estaba absolutamente cubierto de suciedad, de heces, de orines. Horroroso. El hombre gritaba con desesperación. La gente, ante los gritos, iban para allí e intentaban ayudarle. Pero era en vano. Aquel hombre leproso, en vez de dedos, tenía muñones ya. No podía cogerse. Imaginaos qué situación tan trágica. La gente no sabía qué hacer. En esto llega el pastor corriendo, que ha escuchado igualmente los gritos, pastor de iglesia, era un pastor adventista, y cuando ve la situación, se tira dentro del pozo. Ata a la persona y la persona es levantada, es ascendida, es rescatada. Y este doctor, Ferran Sabaté, decía, jamás he visto, ni jamás podré ver algo que represente tan vívidamente lo que ha hecho Cristo por nosotros. Deja la gloria del cielo y se mete en este mundo para recibir escupitajos, golpes, insultos, latigazos, ¿verdad? Ahora, hermanos, aquella persona leprosa que es sacada del cieno, es salvada, pero no sanada, ¿verdad? No fue sanada, fue salvada, pero no sanada. El plan de salvación de Dios es un plan que salva y que sana. Sana nuestra mente, sana nuestro corazón, sana nuestras tendencias, sana nuestros impulsos. Es algo extraordinario, hermanos. Ahora, ese plan de salvación y de sanación, de curación, Dios nos dice, es el plan de la salvación de tu familia. Y si nosotros utilizamos los principios del plan de salvación de Dios, estaremos utilizando los principios más poderosos para la salvación de nuestros hogares. Y permitidme que de una forma rápida repase con vosotros los 7 aspectos que hemos mencionado. Redención, pagar la deuda, estar dispuestos a sacrificarnos,
Os hago una pregunta. Aquellos que sois padres, porque esto, hermanos, por más que se diga que es un tópico, es verdad. Hasta que uno no es padre. Cuando uno es joven, eso, pues es difícil que lo pueda. Pero cuando uno... Yo ahora tengo una nietecita. Y cuando me habla mi hijo y me dice, papá, cuánto la quiero. Pero es que es algo. Es que es algo. Una pregunta. Aquellos que sois padres. Si os hiciera una pregunta tan terrible como la que yo os voy a hacer. ¿Tu vida o la de tu hijo? ¿Cuánto tiempo tendríais que pensar? ¿Pediríais tiempo? Déjeme que piense un cuarto de hora, se lo digo mañana. No. Daríamos nuestra vida inmediatamente. Eso no. Es así. Eso es estar dispuesto a sacrificarse. Pero hermanos, pensemos. A veces podríamos en una situación extrema dar nuestra vida por nuestros hijos, por nuestra familia, pero a veces nos cuesta dar un tiempo, dar un interés, sacrificar esto o aquello que ponemos o anteponemos a nuestra familia. Cuando nuestra familia percibe que es lo más importante para nosotros y que estamos dispuestos a sacrificar lo que sea por ellos, porque son lo más importante, se produce salud, sanación, paz, bienestar, seguridad, un concepto, una autoestima, un valor personal. Es un mensaje dirigido al corazón. Justificación, redención, perdón. En nuestro hogar, el perdón tiene que ser siempre incondicional, hermanos. No es el tema el perdón el de esta noche y por lo tanto no me puedo desarrollar ahí. Perdonar no quiere decir aceptar cualquier cosa, pero perdonar es liberar tu corazón y decirle a la otra persona, a tu hijo, a tu familia, que siempre estaremos dispuestos a perdonar. Podemos reprender, podemos expresar que no estoy de acuerdo con esto de aquello, pero siempre podrás contar con mi perdón. ¿Es importante esto, hermanos? El perdón real, el perdón real, el perdón que no deja hipotecas emocionales, porque a veces puede ocurrir, ¿eh? Te perdono, pero tú sabes, ¿eh? ¿Te acuerdas, no? No te lo digo, pero tú sabes. Hipotecas emocionales. No, perdón. El perdón que limpia el terreno sobre el cual apoyamos la familia. Redención, perdón, justificación. El intentar ver las cosas buenas de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestro esposo. Mirar con buenos ojos, buscar lo bueno, lo que podemos valorar, lo que podemos alabar. ¿Cuántas veces nuestra mente se va hacia las cosas negativas? Y todos las tenemos. Pero cuando alguien que nos quiere, te das cuenta de que busca lo bueno en ti y te lo dice, te lo expresa. Eso crea un vínculo tremendo entre las personas. Santificación, el abrazo. Eres mi hijo. Pero papá, ¿cómo vas a hacer? Es que eres mi hijo. Si no lo hago por ti, ¿por quién lo voy a hacer? El abrazo. El sentirnos los unos de los otros, unidos ante el mundo. Eso es santificación. Eres mío y yo tuya. Es un texto de Cantares, precioso, me encanta. Mi amado es mío y yo suya. Claro que no está hablando en sentido posesivo, ¿verdad? Patológico o celoso, sino de mutua pertenencia. Latigando, dando varazos a las personas. Le piden a este carcelero que ponga en un lugar seguro a Pablo y Silas y los mete en el calabozo, dice el texto, de más adentro. Pero además
Se ve que debía fallar la cerradura. A lo mejor es que pensaba que la cerradura no iba bien. Porque entonces les mete unos cepos también para que no se puedan escapar. Evidentemente no se podían escapar. Pero este hombre no se andaba con miramientos. Tipo duro, un tipo fuerte, un tipo desconsiderado con el dolor ajeno. Ahora imaginaos, cuando Pablo y Silas le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y él vive la experiencia que la leemos en el texto bíblico, la experiencia de la conversión. O sea, él, imaginaos su familia, cuando lo ven aparecer con Pablo y Silas, hablándoles de una forma considerada, curándoles las heridas. ¿Pero qué ha pasado a mi marido? Pero ¿es mi marido? Su rictus probablemente así, ceño fruncido y estaba suavizado. La paz invadía su corazón. Sus palabras eran suaves y sus actos de bondad. Hermanos, ¿nos podemos imaginar el impacto para su mujer y para sus hijos? Impresionante. El Espíritu Santo debió dar una vislumbre profética a Pablo respecto de este hombre. Y dijo, cree en el Señor Jesús. Cree en el Señor Jesús. Acepta lo que Cristo ha hecho por ti. Y tus obras, tu rostro, tu vida se verá absolutamente transformada, al punto que tu familia va a quedar tocada también por el Espíritu. Hermanos, cuando nosotros le damos oportunidad a Jesús y somos conscientes de lo que Él ha hecho por nosotros, nos ha redimido, nos ha perdonado, nos ha justificado, nos ha santificado, nos ha liberado, nos ha purificado y está deseando glorificarnos. Hermanos, nuestras vidas y nuestros hogares se pueden ver realmente transformados. Que Dios os bendiga, queridos hermanos, y que la experiencia de este carcelero, que más que carcelero estaba encarcelado, sea nuestra experiencia también. Que Dios os bendiga a todos.